Ayer se produjo la tercera audiencia en el juicio por el caso de los cuadernos. Y otra vez, por supuesto, por Zoom, pero tuvo la particularidad en esta ocasión que se leyeron extractos de la declaración del autor de los cuadernos, de los famosos cuadernos que fueron muy debatidos, muy cuestionados, porque que eran fotocopias que habían sido intervenidos, que habían tenido una circulación poco clara. Obviamente eso se aducía desde la defensa. Ayer Centeno ratificó, el autor de los cuadernos, el chofer Oscar Centeno, ratificó que había sido el autor, y la particularidad fue que Cristina, aunque no se mostró en cámara, bueno, estuvo presente virtualmente, pero tuvo que escuchar cada una de las acusaciones y de los relatos y confirmaciones que hizo el chofer respecto de los detalles de la maniobra de recaudación de sobornos, con muchísima precisión esos relatos. También ocurrió lo mismo con los relatos de José López, el mítico secretario de Obras Públicas, al que encontraron con los famosos bolsos en el convento. Bueno, también José López se confirmaron los dichos en sus declaraciones que complican muchísimo a Cristina en la causa. Veamos punto por punto, o veamos los pasajes más importantes de lo que ocurrió ayer y de lo que la propia Cristina tuvo que escuchar, por lo menos de manera presencial. Lo más importante, tal vez, o básico a esta altura, ya para todos los que estamos siguiendo con atención la cuestión, parece una obviedad, pero en términos judiciales es realmente importante. El chofer Oscar Centeno confirmó, ratificó que era el autor de esas anotaciones, que eran, según explicó, el resultado de una vieja costumbre castrense. Centeno pasó por el ejército, entonces lo que él dice es que anotar punto por punto, porque es lo primero que llamó la atención cuando se conocieron los cuadernos, la precisión, el detalle, más allá de la cantidad, por supuesto, bueno, de esas anotaciones. Uno anda por la vida, no anda anotando cada paso que da. Bueno, dijo Centeno que sí, que efectivamente él era el autor y que eso provenía de una vieja costumbre castrense, de un vicio profesional. Y acá, bueno, ya los detalles más comprometedores, ¿no? Ratificó Centeno que este sistema de recaudación se montó durante la presidencia de Néstor Kirchner, pero que durante la presidencia después de Cristina Fernández de Kirchner, ya viuda, el sistema de recaudación se mantuvo, aunque con algunas diferencias. Y acá viene la cuestión, si se quiere, de micro detalle, pero que hace a la credibilidad, hace a la sustancia de la causa. Dijo que, por ejemplo, mientras Néstor vivía, se hacían hasta 3 viajes por semana llevando y trayendo bolsos con dinero, mientras que después de su fallecimiento, ya con Cristina al mando de todo este andamiaje, bueno, los viajes habían bajado a 1 por semana. Tal vez era un sistema de recaudación más eficiente. Roberto Barata, uno de los implicados junto con Julio De Vido, como, bueno, una figura central. Roberto Barata era uno de los que más transportaba Centeno. De hecho, Centeno era el chofer de Barata, y era, bueno, como acá bien dice, era la mano derecha de Julio De Vido. Era el principal responsable de llevar a la práctica el sistema. Era como, bueno, el principal gerente ejecutor de este sistema de intercambio de coimas, a cambio de, bueno, ya lo conocemos, la adjudicación de obra pública. Esto es básicamente el sistema que se investiga, pago de sobornos por parte de lo que se conoce como la Camarita, que es el grupo de empresas constructoras que pagaban sobornos para acceder a determinada obra pública. También empresas digamos, muy conocidas del sistema y que siguen operando en el marco de la obra pública, bueno, también estaban incluidas en este juicio. De hecho, es una de las características principales de este juicio que entre los 87 imputados hay empresarios de primera línea de la Argentina que están implicados en toda esta trama de sobornos. ¿Qué más dijo Centeno? Cuando Cristina Kirchner era presidenta de la Nación,
también llevábamos los bolsos con dinero en esas ocasiones. Y acá este detalle que imagino escucharlo a Cristina no le debe haber causado mucha gracia si es que no muteó. En esas ocasiones se la veía a ella en jogging, que desde la casa está hablando de Olivos, está hablando de que llevaban los bolsos a Olivos. No es que muchas veces en otras ocasiones se refiere que los bolsos iban a su casa en Recoleta. Bueno, acá están hablando de los bolsos que llegaban a Olivos. En esas ocasiones se la veía ella en jogging, que desde la casa donde vivía, obviamente hay varios edificios dentro de la Quinta de Olivos, se cruzaba hacia el chalet donde se dejaba el dinero. Ese chalet donde se dejaba el dinero se le denominaba jefatura de gabinete, porque era una dependencia que se usaba poco, pero estaba adjudicada para la jefatura de gabinete, entonces ahí le decían, llévalo a jefatura. Según Centeno, cuando él llegaba con los bolsos veía que Cristina pasaba en jogging, ese es el detalle, y con lo cual adjudica el pleno conocimiento de esta maniobra. Habló José López también ratificando muchísimos dichos, y básicamente esto, ¿no? Ratificando que el sistema existió y que existió tanto con Néstor como con Cristina. Apareció ayer Cristina Fernández de Kirchner y volvió con su defensa, una defensa política como siempre, pero otra vez sobre la cuestión ya cuestionada y claramente superada, porque más allá de los cuadernos, lo que hay ahora son muchos testigos que refieren esta situación, testigos por el lado de los empresarios y también por el lado de exfuncionarios, la mayor parte de ellos bajo la figura del arrepentido. ¿Qué fue lo que tuiteó ayer Cristina? Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto, una por una. Bueno, apareció otro capítulo, los cuadernos truchos porque se cuestionó como los cuadernos en sí. En su momento se dijo que se habían quemado, después que el amigo de Centeno, que fue el que entregó los cuadernos, había hecho fotocopias. Bueno, a partir de ahí, Cristina por eso habla de los cuadernos truchos. Volvamos al anterior porque si no, no se va a entender podemos volver al anterior que me faltó. Porque si no, no se va a entender lo que refiere Cristina. Las pericias oficiales confirmaron que los cuadernos truchos no fueron escritos, fueron fabricados. Bueno, el punto es ese. Ayer Centeno ratificó que era el autor de los cuadernos. Con lo cual, ahí está el debate o el intento de defensa de Cristina. Ahora sí, vayamos a un dato que refiere la expresidenta. Bacigalupo, según la versión oficial del diario La Nación, fue quien le entregó los famosos cuadernos. Bacigalupo era el comisario ex retirado, amigo de Centeno, incluso vecino, que fue quien guardó para Centeno los cuadernos y es quien los entrega. Bacigalupo, según la versión oficial del diario La Nación, dice Cristina, fue el que le entregó los famosos cuadernos al periodista empleado de ese medio, Diego Cabot. Bueno, Diego Cabot, quien dio a conocer todo esto, quien luego se lo llevó directamente a Stornelli. Un escándalo. Bueno, eso fue parte de la discusión. En su momento la causa avanzó tanto y avanzó en una dirección tan clara que queda un poco superada esa discusión. ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura? Acá la dificultad que presenta este argumento, otra vez insistimos, es que más allá de los cuadernos que Centeno ratifica son propios, el autor de los cuadernos está diciendo que esos cuadernos efectivamente los escribió él, más allá de estas dudas sobre la adulteración, etcétera. Más allá de eso, a partir de ahí lo que hay es una cantidad de pruebas a partir de testimonios y de involucrados que seguramente además tendrán que afrontar algún tipo de pena o al menos consecuencia judicial. Postdata 1, agrega Cristina, siempre generosa en sus posteos, sobre procesamiento de Bacigalupo. La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios mutis por el foro, y después refiere a algo que ya no tiene nada que ver, sino es una crítica al gobierno de Javier Milei,
que dice que postdata el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday, así como les. No tiene nada que ver con nada, esta chicana tal vez hizo que el tweet se haya viralizado un poco más, posteó una foto de papel higiénico porque en el Cyber Monday, que son estos días de ofertas por compras online, bueno, el producto que más se vendió fue el papel higiénico. Cristina lo interpreta como un sinónimo de crisis económica. Bueno, tal vez una alusión y muy indirecta también con el tema del papel de los cuadernos.